Un saludo cordial para todos, Dios les bendiga. Me alegra verlos nuevamente. Y hoy nos vamos a concentrar en continuar el estudio respecto a la iglesia del siglo XXI y a la crisis que ésta enfrenta. Vamos a continuar hablando sobre los falsos maestros. En nuestra sesión pasada empezamos a dar un contexto de aquellas cualidades por medio de la palabra en segunda de Pedro, de esas cosas y de esas, más que cosas, de esas mm, situaciones que nos permiten identificar y cómo la palabra, a estos falsos maestros y cómo la palabra es contundente con los atributos que estas personas presentan y con las cuales debemos estar alerta. Entonces hoy vamos a continuar hablando estos atributos de estos hombres, qué los caracteriza. Y continuando con la palabra en segunda de Pedro, capítulo 2, nos habla el texto de que estos hombres serán hombres que de alguna manera vivan una vida desordenada y que el problema no será solamente eso, sino que muchos, dice segunda de Pedro, seguirán sus disoluciones. Es interesante ver que esta palabra disoluciones en el griego es la palabra aselgia y habla de, o se refiere, o puedo traducir algo que va en contra de la moral, de la ética, algo que está con con una carga alta de lascivia. Ya sabemos que la lascivia es un deseo descontrolado, exacerbado por la sexualidad y la inmoralidad, el libertinaje y el disolver sustancias o líquidos. Entonces, si estas personas en algo tienen algún atributo, por decirlo así, o alguna característica más bien, es que tienen como especialidad esa, disolver el evangelio. Y cuando nos referimos a disolver, imagine usted que tiene un vaso con un contenido de agua y le agrega una gotica de arsénico o una gotica de cianuro, imperceptible tal vez, pero lo mezcla muy bien y bueno, queda imperceptible tanto para los sentidos como el olfato como para la vista. Y es algo que de verdad no tomaríamos sabiendo el contenido y aunque se vea normal o que no representa ningún peligro, pues no lo haríamos. De esta misma manera, estas personas, estos falsos maestros, son expertos en esto, en disolver sus herejías con la palabra de Dios. Y lo hacen de manera tan sutil y tan encubiertamente como lo dice la misma palabra, que no es fácil identificar esas herejías, que hay que ser muy cuidadoso a la hora de escucharlas, de atenderlas, y de ahí la importancia de que nosotros como oyentes tengamos la capacidad de discernir esas cosas que nos están enseñando y obviamente contrastarlos a la luz de la palabra para certificarlas o para descartarlas, porque evidentemente una mala enseñanza nos puede generar un gran problema al corto, al mediano e incluso al largo plazo. Entonces, ¿por qué lo hacen estas personas? Para simplemente justificar sus malas conductas, para justificar sus libertades, entre comillas, y son libertades que el Señor no da, no avala en ningún lado en su palabra, pero es tal el manejo que ellos le dan a sus enseñanzas, a estas herejías, a estos contextos y a estas descontextualizaciones de la palabra, que muchas veces son imperceptibles y solo el oído entrenado puede identificarlas. De ahí la importancia que nosotros podamos entender y tener claridad de la palabra de una manera profunda y no superficial,
porque este tipo de maestros buscan esa, esa ingenuidad, esa falta de conocimiento para aprovecharse evidentemente de ella. Entonces, expertos en diluir y hacer parecer como algo propio de la palabra esas cosas que el Señor no ha avalado. Dice también la palabra que por su avaricia. Y también vemos que la palabra pleonexia en el griego se refiere, cuando habla de esta avaricia, también se refiere a algo que es un fraude, que es una extorsión, algo que está cargado de codicia. Y bueno, podríamos, de hecho, pues yo busqué la definición sencilla de estas tres palabras y es interesante también recordar y evaluar muchas de las maneras y de los manejos que se tienen en las congregaciones, en algunas, evidentemente no en todas, por parte también de algunos que ciertamente son falsos maestros, que pretenden, como lo dice aquí la palabra, por su avaricia, conseguir sus objetivos personales, alcanzar esos objetivos que se han trazado y por medio de la gente buscan llevarlos a cabo. Un fraude habla de un engaño económico con la intención de conseguir un beneficio y con el cual, y esto es muy importante, alguien queda perjudicado. Siempre va a haber un perjudicado y normalmente no es el falso maestro. Normalmente quien va a verse perjudicado, quien va a asumir esa consecuencia negativa, es aquel que ha prestado atención a ese engaño, aquel que se ha dejado seducir, aquel que se ha dejado eh, timar de este tipo de personas, de este tipo de enseñanzas. Y en algunas congregaciones esto es pan de cada día. Entonces hay líderes que se trazan beneficios personales y creen que tienen a su disposición no ovejitas, sino esclavos. Y por medio de artimañas, artilugios, de alguna manera buscan que la gente ceda ante este tipo de presiones, ante este tipo de solicitudes y terminan fraudeados. ¿Por qué? Porque a la final lo que buscan es un beneficio económico. Esa es la avaricia. La avaricia a la final lo único que quiere es algo material y generalmente es dinero. Lo siguiente que habla aquí es de extorsión. La extorsión se define como la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas, ya sean físicas o emocionales, para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. ¿Cuántas veces yo sé que incluso usted conoce algún caso, ha escuchado de estos falsos maestros presionando, extorsionando mediante una presión psicológica, usando la palabra de Dios, de tal manera la tuercen para que el oyente se sienta obligado, se sienta condenado, se sienta tan mal y, y resulta que esa presión es es tal que la persona cede. Y pues aquí lo que dice es que a la final lo que buscan es nuevamente obtener dinero o otro beneficio. Entonces por eso han inventado jergas como pactos, cuando sabemos que un pacto, y si lo estudiamos en la palabra, ojalá en algún momento podamos hacerlo de una manera muy profunda, pues de hecho yo lo he podido hacer y entiendo que los pactos es algo que viene primero de parte del Señor. Se habla muchas veces también eh, generalmente cuando usan el término del diezmo, descontextualizado totalmente, pero haciéndole creer a las personas que si no lo hacen, entonces van a terminar en el infierno.
que les van a robar, que va a caer una desgracia, que va a caerles una maldición de todo tipo económica, evidentemente, y la persona no va a dar por voluntad propia y mucho menos con alegría o con gozo, sino simplemente para evitar el mal, entre comillas, que este falso maestro le auguró si no cedía ante sus pretensiones económicas. Y la codicia, que es un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, de fama, de poder y de todo aquello que le dé cierto estatus. Definitivamente estas personas buscan reconocimiento y saben que el reconocimiento les da estatus y saben que el estatus les va a dar cierto aire de respeto y que generalmente todo eso, ese estatus, ese respeto, ese reconocimiento se va a traducir en algo que para ellos es fundamental a la hora de dar eh, de hacer sus engaños y de buscar presionar a la gente y engañarles, y es la obediencia de las personas, presentándose como siervos del Señor, entonces, y aprovechando la ingenuidad de la gente y incluso en algunas ocasiones la idolatría de algunos por personas así tan visibles, entonces lo que hacen es aprovecharse y buscar algún beneficio que les dé un rédito económico y finalmente pues este es su objetivo principal. Entonces, también lo siguiente que nos dice la palabra en segunda de Pedro es harán mercadería de ustedes. Entonces, esta avaricia, estas disoluciones, todas estas tretas espirituales, entre comillas, por decirlo así, eh, lo que buscan es hacer de la gente eso, una fuente de ganancia. Y para ello necesitan que la gente sea una especie eh, una especie de mercado en el cual ellos pueden echar mano de quien quieran y de la forma que puedan para alcanzar sus metas. La palabra aquí que usa el griego original para mercadería es empureumai. De pronto es una palabra un poco compleja de decir, pero si hablamos de emporio, pues esta palabra tiene su origen en esta raíz griega y el emporio pues habla de básicamente de centros de comercio. La palabra como tal traduce precisamente eso, el comerciar, el hacer un negocio, el hacer una mercadería, que fue la palabra que usaron para esta traducción. Entonces lo que ha sucedido es que se han vuelto las congregaciones, en muchas de ellas se han vuelto eh, centros de comercio donde hay que explotar a la gente con negocios lucrativos. Quiero hacer claridad de que entiendo que las congregaciones necesitan el apoyo económico, necesitan ese respaldo de sus miembros porque, pues bueno, hay servicios que pagar, hay compromisos financieros de todo tipo, hay que cancelar también y pagar salarios. Todo este tipo de cosas son importantes, pero hay que también tener la capacidad de discernir cuando lo que se está haciendo es hacer de estas congregaciones un centro de mercadería donde se aprovecha cualquier cosa como excusa para hacer dinero. Y esto ha llevado a muchas de ellas a vivir haciendo eventos constantes. Entonces hacen todo tipo de eh, seminarios, retiros, convenciones, eh, encuentros, todo tipo de actividades que evidentemente y por supuesto tienen un valor donde se habla de un donativo. Y es curioso que usen este término donativo y aquí lo resaltaba porque la palabra donativo se refiere a una ofrenda que una persona da de manera voluntaria y sin querer recibir nada a cambio. Y si yo estoy pagando para recibir a cambio
una actividad eclesiástica en una congregación, pues y eso ya deja de ser un donativo porque estoy recibiendo un beneficio. Un donativo es desinteresado. Un donativo es algo que se da por el simple deseo y el simple hecho de querer dar. Como dice la palabra, cuando ustedes den, Dios ama al dador alegre y cada uno dé como propuso en su corazón, no por interés ni buscando algo. Pero este término donativo, pues muchas congregaciones saben que incluso a nivel financiero, con todo este tema de impuestos, pues de alguna manera le resulta lucrativo hasta para evitar pagar o evitar mostrar a los gobiernos que ellos están cobrando. Simplemente hablan de donativo y tratan de darle un contexto a ese dinero de que la gente lo está dando porque quiere. Evidentemente no es así, pero miren cómo usan los términos, ¿no? Cómo los tergiversan, cómo sagazmente buscan seducir no solamente al participante, sino a aquel que lo vea como algo que a priori se está dando de manera voluntaria, pero no es así. Esto termina siendo un abuso y abusan también de la gente poniéndola muchas veces también otras cosas que se dan es a veces trabajando sin un salario y lo hacen aprovechando a la gente para ponerlos a vender productos con la excusa de, no, es que es para esta actividad, es para la otra, es para darle a los mismos congregantes. Y está bien que la gente quiera servir y pues permitir que la gente sirva, pero muchas veces, y he conocido varios casos en los que simplemente se manipula la situación para que la persona ceda y termine no siendo, no solamente dando su mano de obra, sino muchas veces también si hay que hacer, por ejemplo, algo que implique un alimento o algo, pues dando también los insumos que mínimamente, pues la congregación debería buscar ofrecer y dar para que la persona, bueno, si va a ofrecer su mano de obra gratuitamente, pues pueda también, pues tener esas herramientas para desempeñar su trabajo. Pero hasta eso, a ese nivel de descaro se ha llegado, ¿no? No solamente es su obra de mano barata o gratuita, sino que también debe poner los insumos o lo que necesite y las ganancias, evidentemente, todas son para la congregación, en cabeza de muchos de estos falsos maestros que lo único que quieren es hacer mercadería de sus asistentes o de sus congregantes. Muchas veces también se ha aprovechado a la gente para eh, sugerirles hacer tareas de actividad de tipo políticas, repartiendo algún tipo de material, algún tipo de propaganda, buscando que la gente haga y respalde campañas que pues son aupadas por los pastores principales muchas veces, por los líderes, por muchas de estas personas que lo único que quieren es eh, tener una fuerza laboral allí, pues como les decía ahorita, gratuita o barata, económica, que no represente mayor gasto, pero que a esas cabezas visibles de las congregaciones les resulta muy beneficioso porque no solamente quedan bien con el político de turno, sino que en algún momento eso también les dará algún rédito, algún retroactivo político cuando el sujeto surja, so pena de no respaldarlo, evidentemente, si no lo hace. Entonces, pues estos, como todo político, pueden ceder a que van a beneficiar a la iglesia de alguna manera, pero la mayoría de veces los que resultan más beneficiados son los que usaron la congregación o usaron este, estas actividades para ser visibles en esa área y en esa arena política que está tan viciada y tan
tan perdida y tan torcida, retorcida por los, pues evidentemente los políticos que buscan sus propios beneficios personales. Entonces debemos ser cuidadosos y no simplemente porque nos dicen, o porque nos tuercen la palabra o porque nos extorsionan de alguna manera psicológicamente, entonces tenemos que salir a correr a hacer este tipo de cosas. Debemos aprender a discernir qué es lo que de verdad en una congregación se está haciendo para Dios. Se ha llegado incluso al descaro de cobrar por consejerías. Imagínense, el Señor dice, den de gracia lo que han recibido de gracia, pero parece ser que ahora se volvió es den por precio lo que han recibido de gracia. Entonces, ya la gente cobra, los consejeros cobran todo tipo de, todo tipo de reuniones o todo tipo de asesorías, porque simplemente es un mandato pastoral. Muchas veces los conciertos, pues no tengo nada en contra de los conciertos, pero también se da la oportunidad para que muchas veces también se abuse y muchos falsos maestros buscando esos réditos económicos de los que hemos hablado, pues empiecen a manipular todo esto. Y también el cobro de membresías a otras denominaciones. Existen iglesias ahora, ahorita les doy un ejemplo, denominaciones que por darle, entre comillas, un estatus a las iglesias más pequeñas o darle su cobertura espiritual, entre comillas también, pues cobran una especie de filiación o membresía. Entonces también se buscan esas donaciones de la gente extorsionando para conseguir bienes, casas, autos. Bueno, y hablar de esos líderes que eh, le, le dicen a la señora que tiene dos casas, que una debe ser para el, entre comillas, nuevamente siervo de Dios, que ese carro o se para el fulano allí delante de la congregación diciéndole a la gente que necesita que el pastor no pueda andar en un vehículo que no sea último modelo. Hemos escuchado los casos de incluso pastores pidiendo para un nuevo avión porque ya un auto no es suficiente. Entonces, cosas que se han ido al extremo porque estos falsos maestros lo que han hecho es estar allí encumbrados por los mismos congregantes, los mismos miembros de las iglesias que en muchas ocasiones idolatran a estas personas y los tienen a ellos y a sus palabras como infalibles. Decía alguien que pasamos del catolicismo romano de tener un papa a tener pequeños papas en muchas congregaciones, porque la gente da por sentado que todo aquel que se para en un púlpito ya es un gran hombre de Dios y debemos aprender a discernir porque hay falsos maestros que dice, como dice la palabra, que encubiertamente introducirán herejías destructoras. Entonces, muchas veces en los púlpitos se levantan este tipo de personas. Aquí les traigo un ejemplo rápidamente. Este ejemplo es de la Iglesia del Rey Jesús, del señor Guillermo Maldonado, autodenominado apóstol. Eh, entonces, démonos cuenta en varios aspectos. Dice el título, niveles de donación. Ya hablamos de lo que es un donativo. No se está hablando de algo que es voluntario, sin ningún tipo de interés, es desinteresado, pero aquí le quieren dar un contexto totalmente diferente. Usan la palabra de 2 Corintios 9:7 diciendo cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y démonos cuenta aquí de la contradicción, ¿no? Primero hablan con términos que parecen muy espirituales, entonces donación, niveles. Entonces habla de que ya le están diciendo de entrada que lo que estás dando es, entre comillas, para Dios y que de acuerdo a lo que es vas a tener un nivel, un estatus. Usan la palabra descontextualizada, evidentemente, donde dice cada uno de como propuso en su corazón. Aquí lo que está hablando el apóstol Pablo es un mandato para los gentiles, para nosotros. Dice, no con tristeza ni por necesidad.
La pregunta es, aquí, ¿será que el donante, entre comillas, no está dando por una necesidad? ¿No estaba buscando un estatus a través de este, entre comillas, también donativo? Dice, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, no sé hasta qué punto los dadores alegres de estos niveles de donación sean tan alegres como de pronto aquí el apóstol Pablo pretendía explicarlo. Y no sé qué tan alegres estén porque miremos los precios, ¿no? Entonces, habla de socios, un socio de restauración, $25, $25 al mes. Incluso uno entra ahí y selecciona, digamos, esta opción y tienen el descaro de preguntarte si esto no es solamente mensual, sino también si lo quieres hacer semanal o cada 2 semanas o cada 3 semanas o mensualmente. Es decir, no les basta que este valor sea mensual, sino que incluso si el participante o el que quiere hacer la donación cede o se deja llevar, pues va a hacerlo semanalmente. Entonces, imagínense, en 4 semanas estaría dando mensualmente pues $100. Socios de transformación, $50. Socios de empoderados, miren los niveles de los que habla el título acá. Entonces, los primeros, los que dan $25, simplemente eh, son unos socios que restauran, pero el de 50 ya es el socio que transforma. Pero el de $100 entonces es el empoderado y miren los términos que se usan y incluso las imágenes. Y pues ya el de $500 mensuales, estamos hablando de más de 2 millones de pesos colombianos. Estamos hablando de que es un socio cambiando el mundo. Entonces, wow, esto está para las denominaciones o está para o los líderes principales o para el parroquiano de a pie que entra a esta página, a esta congregación y que tiene eh, por sublime las predicaciones de este autodenominado apóstol, que por cierto está separado ya casi más de un año y sigue predicando. Parece ser que esto no tiene la mayor relevancia para él a la hora de dirigir una congregación. Tanto así que la ex esposa también abrió otra iglesia. Entonces, démonos cuenta de qué tipo de maestros, entre comillas, se están levantando. Y miren los niveles de descaro muchas veces para sacarle rédito a su imagen, a sus palabras y a todo a su egocentrismo y bueno, a todo lo que han hecho y han construido sobre una doctrina que le quiere vender a la gente que se vuelva millonaria, que se vuelva rica. Y eso es lo triste. Y quiero terminar con Segunda de Pedro 2:10. Ojalá ustedes lo lean. Quise traducirles una traducción del lenguaje actual que es muy, muy clara. Y bueno, ustedes pueden hacer un estudio más profundo de esta palabra. Evidentemente, si lo hiciéramos, se nos irían muchas, muchas charlas. No quiero extenderme solo en un tema. Trato de darle un poco de profundidad, pero bueno, la invitación para que ustedes también lo hagan. Y aquí en Segunda de Pedro, más adelante, Segunda de Pedro 2:10, nos da otra serie de características de este tipo de falsos maestros. Y creo que es importante que le prestemos atención a su palabra. Dice, esos falsos maestros son tercos y orgullosos y no tienen miedo a insultar a los ángeles buenos. Sin embargo, los ángeles, aunque son más poderosos que esos falsos maestros, mire aquí cómo empieza a darle un estatus de a la luz de la palabra y del reino de Dios, realmente cómo son vistos ellos, sin un poder tan grande como el de los ángeles. Le resta ese poder, dice pues que los falsos maestros no lo tienen como los ángeles, dice, no se atreven a insultarlos delante de Dios. Entonces habla aquí la palabra de que son hombres audaces en sus declaraciones, pero evidentemente
ignorantes y afrentosos. Porque aquí la palabra dice que ni siquiera los ángeles se atreven a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Que siendo más poderosos no lo hacen, porque estos falsos maestros sí. Dice el verso 12: esos hombres no entienden nada, todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para que los atrapen y los maten. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros. Atención a lo que el Señor les tiene preparados, ¿no? Pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Entonces, si nos damos cuenta, acá también habla de estos hombres son generalmente se caracterizan por su visibilidad, pero no por sus buenas obras, sino como dice aquí la palabra, por el escándalo que hacen. Muchas veces son, en su forma de predicar, son precisamente esto, escandalosos, bullosos, gritones, gritando cada 10 segundos, aleluya, gloria a Dios, alguien que lo crea, dígale algo al Señor, levante las manos, aplauda, moviendo emociones, siempre apelando a lo emocional de la gente para que la gente ceda a sus pretensiones. Dice el verso 14: esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar, engañan a los que no confían mucho en Cristo. Vean cómo habla de de a quienes buscan seducir, ¿no? A aquellos que no están confiando mucho en Cristo. Atención, porque si nosotros en algún momento nos dejamos seducir por una persona así, lo primero que debemos recordar es eso, que no estamos confiando mucho en Dios, y eso es así. ¿Por qué? Porque estamos confiando más en las palabras y en las enseñanzas de estos hombres, pero son palabras y enseñanzas que están muy distantes de la palabra de Dios. Y son muy buenos para conseguir lo que desean. Evidentemente, son personas que logran tener sus millones, sus carros, sus casas, sus lujos. Pero atención lo que dice aquí el Señor, dice, pero Dios los castigará. De eso no hay duda. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero haciendo lo malo. Pero precisamente por hacer lo malo, una burra lo regañó, le habló con voz humana y no lo dejó seguir haciendo esas tonterías. Esos falsos maestros son como pozos secos, sin agua. Se ha buscado en medio de la sed, ha buscado líquido, ha buscado tomar agua. Imagínese que usted llega a un pozo con una gran sed y llega y está seco. Muchas veces tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios y llegamos a ante las enseñanzas de este tipo de hombres y quedamos así secos. ¿Por qué? Porque no son capaces de saciar la sed del pueblo por medio de la palabra. Y la palabra dice que la palabra es como esos ríos de agua viva. El Señor decía que el que a mí me escuche no volverá a tener sed, le dijo a la mujer allí al lado del estanque, a la mujer samaritana. Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de falsos maestros son incapaces de llevarle a la gente lo que necesitan. Dice, son como nubes llevadas por fuertes vientos, pero Dios los castigará, vuelve y lo reitera acá, dice, y los echará para siempre a la más profunda oscuridad, porque ellos, para impresionar a la gente, y eso es lo que siempre buscan, impresión, mostrarse con lujos de tal manera que la gente, y con tanta ostentosidad que la gente quede seducida, pero por lo material, no por sus enseñanzas, porque evidentemente son falsas y son retorcidas. Dicen cosas bonitas para impresionar que en realidad no sirven para nada. Mm. Para eso sirven tantos gritos, tantos aleluyas, glorias a Dios. Y no quiero decir que estas palabras no tengan un sentido en algún momento, pero siempre este tipo de falsos maestros usan este tipo de jerga para llevar a la gente a creer que está en un ambiente espiritual y barnizan sus herejías con este tipo
de conceptos y de formas de expresarse. Dice, obligan a otros a participar en sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Imagínense, la gente aquí obligada, pero no te lo dicen de frente, no te está, no te están diciendo con palabras claras que hagas algo de manera tajante, ¿no? Son seductores con sus palabras, lisonjeros para buscar obligar emocionalmente a las personas a que hagan lo que ellos hacen. Malos, esos mismos vicios y malos deseos, como la codicia. Entonces no simplemente son codiciosos, sino que le enseñan a otros a ser codiciosos, a estar cargados de lascivia, de pecado. Dice aquí que engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Imagínense la gente aprendiendo y combatiendo en su cuerpo contra el mal. Y llegan estos sujetos y engañan a este tipo de personas. Dice el 19, les prometen que serán libres de hacer lo que quieran. Entonces, ven, dan tu pacto, haz tu siembra, honra al siervo de Dios, haz esto, haz lo otro. Dice, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Hacen promesas de todo tipo. Y dice, y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Además, dice el 20, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Esa es la advertencia para nosotros, para ustedes y para mí. No nos dejemos engañar con esas cosas pasajeras, triviales, con esas cosas que perecen, que son un momento. Pongamos los ojos en lo eterno. Dice el 21, más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así esas personas demuestran la verdad del dicho. El perro vuelve a su vómito y también la verdad de este otro. El cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Palabras más, palabras menos que está diciendo aquí el Señor en el verso 22, que son personas que nunca cambiaron su naturaleza. Pasaron de ser mundanos a ser expuestos a la luz del Evangelio, pero nunca se arrepintieron, no nacieron de nuevo y por eso su naturaleza siempre, como lo dice aquí la palabra, es la del perro. El perro siempre come su vómito porque es perro. El cerdo siempre vuelve a su lodo. ¿Por qué? Porque es cerdo. El avariento, el codicioso, el inmoral a nivel sexual, el ladrón, todo este tipo de personas vuelve a sus andanzas porque lo son, porque no han cambiado y no lo han hecho porque no han nacido de nuevo, porque no han muerto a sí mismos. Dice la palabra por eso que el que quiere ir en pos de mi Hijo, el Señor, niéguese a sí mismo. Y negarse es buscar morir ese viejo hombre y seguir al Señor para poder volver a nacer. Entonces, hermanos, queda una gran inquietud y espero que haberlos dejado con una gran inquietud en sus corazones, pero también con el deseo de que estén más atentos, estén atentos a cómo viven su vida cristiana, a quién prestan atención y oído a la hora de recibir una enseñanza, de qué manera ustedes pueden investigar si lo que les hablan en un púlpito es real, es conforme a la palabra de Dios o simplemente es una forma en la que tal vez un falso maestro está torciendo, retorciendo la palabra, descontextualizándola para buscar un bien personal, un beneficio económico de alguna manera. No nos dejemos llevar por estas corrientes. Nos debemos al Señor Jesús, a Él, al que Él fue el que murió por nosotros en la cruz, Él fue el que lo dio todo. A Él debemos todo nuestro corazón. No debemos idolatría a los hombres porque los hombres son imperfectos. No busquemos defender cantantes, pastores, letreros con nombres de denominaciones.
Defendamos la palabra de Dios. La iglesia del siglo XXI está en crisis porque hay personas defendiendo, buscando defender sus congregaciones y buscan defenderlas más porque les interesa eso más que defender la verdad de la palabra, y no defienden la verdad porque muchas veces no la conocen de manera tan superficial que no saben discernir en qué momento el Señor está hablando realmente y en qué momento un falso maestro está manipulando todo para buscar lo suyo. El hombre de Dios, el pastor realmente que es de Dios, no busca lo de la gente, busca a la gente. No está interesado en lo que le pueden dar, no está interesado en que lo atiendan bien, en que le pongan un hotel 5 estrellas, en que lo atiendan como un rey, en el estatus, en que lo respeten, en que le digan, que lo sienten en las primeras bancas, en que le digan que es el mejor. No busca reconocimientos, busque siempre la predicación del que es humilde, de aquel que busca exaltar al Señor. Nadie que se para en un púlpito ha muerto por usted, solo el Señor Jesús. Recordemos que Él es el que nos ha dado gran sacrificio. Él fue el que caminó ese destino con una cruz a cuestas, sangrando, maltratado, pero en obediencia, sabiendo cuál era su propósito en esta tierra y por amor a nosotros, por gracia, porque no lo merecemos. Y estos falsos maestros siempre le buscan hacer creer a usted que usted lo merece todo porque es hijo de Dios. No, no merecemos nada. Usted y yo no merecemos nada. Tal vez no merecemos el día de mañana para vivir, pero el Señor, por su gracia, cuando usted abra los ojos, recuérdelo. Se ha levantado usted y ha respirado un día más porque el Señor lo ha querido, no porque usted lo merezca. Sus obras son como trapo de inmundicia. Sus obras y las mías delante de Él no sirven de nada. La única obra valiosa es la de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor por ese gran sacrificio. Así que no nos dejemos seducir por nosotros mismos y nuestros pensamientos. No somos ni los reyes ni las princesitas de Dios y todo este tipo de discursos que muchas veces se dan. Evidentemente somos hijos adoptados por el Señor, pero lo hemos sido por gracia. Hemos sido injertados, dice el libro de Romanos. Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros, pero Él ante todo quiere nuestro corazón, quiere tratar con Él, quiere obediencia, quiere formarnos. Y la formación tiene que pasar muchas veces por la negación a nosotros mismos, por entender que no somos nosotros, que Él es quien realmente merece toda la gloria y toda la atención. Que Él es quien merece toda la honra, todo el reconocimiento, todo el estatus, todo el poder le pertenecen a Él, no a nosotros. Así que seamos cuidadosos y estemos alertas de si vemos alguna de estas características en alguien que nos está enseñando, porque tal vez estemos frente a alguien que busca su propio reconocimiento o que busca algo de nosotros y si se lo permitimos, lo va a conseguir porque, como lo decía aquí la palabra, muchas veces lo logran. Así que entreguémosle este tiempo al Señor y digámosle, Señor, gracias, Padre amado. Gracias porque hoy volvemos a reconocerte como nuestro único Señor. Tú eres digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Tú eres digno de nuestro asombro. Tú eres digno, Señor mío, de que busquemos defender tu palabra, tus enseñanzas, tu verdad. No importa que en algún momento se paren hombres reconocidos en un púlpito y debamos negarnos a sus enseñanzas, porque no nos debemos a ellos, nos debemos a ti. Y si en algún momento este tipo de personas se le erigen como falsos maestros, trayendo herejías encubiertamente, tratando de destruir a tu pueblo
y nosotros lo reconocemos. Debemos oponernos, debemos buscar, Señor mío, que tu nombre sea exaltado. Solo tu palabra es verdad, solo tu palabra nos limpia y no debemos tener miedo, Señor mío, de entregar lo mejor a nuestro Dios que eres tú. Gracias, Señor mío, por esta enseñanza. Ayúdanos a reconocer por medio de tu Santo Espíritu esos falsos maestros y alejarnos de esas doctrinas que tal vez van a ser perjudiciales para nosotros en algún momento. A ti te damos la gloria, la honra y el poder. Y te pedimos, Señor mío, por cada hombre y mujer que escuche esta charla, para que pueda aún sacar de su corazón la idolatría por un lugar, por una congregación, por un hombre, por unas doctrinas, unas enseñanzas, si éstas no van de acuerdo a tu palabra. Y que siempre, Señor mío, busquemos exaltar tu nombre, porque solo a ti nos debemos. Y el día que partamos de esta tierra, a ti iremos, Señor mío, y solo delante de ti estaremos. Y no estará nadie con nosotros, no estará un pastor, no estará un líder, no estará ni siquiera nuestro cónyuge o nuestros hijos. Estaremos solos delante de ti dando cuentas de nuestra vida. A ti sea la gloria, la honra, el poder y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Señor. Amén.